mañana nos presentamos ante ti, Señor, para dar honra y gloria a tu nombre, reconociendo, Padre Santo, que eres el único Dios verdadero, Señor, y darte gracias, Padre Santo, por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros, Señor, por las bendiciones que derramas, Señor, cada día, Señor. Estamos dispuestos, Padre Santo, a recibir el mensaje que tengas en esta mañana para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, vivirlo y obedecer cada uno de tus mandatos, misericordioso Dios. Bendice, Señor, a todo tu pueblo que en este día da honra y gloria a tu nombre. Y gracias por acompañarnos, Señor, porque confiamos en lo que dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor cada día. Bendícenos y quédate con nosotros. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Salmo capítulo 15, todo el capítulo. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no resbalará jamás. Cruzar por los mares y el desierto atravesar, sin desistir hasta el cielo alcanzar y mi destino cumplir. Cristo, te entrego mi vida, lo pongo todo a tus pies, pues sé que contigo puedo triunfar, nada me vencerá. Resistir hasta el cielo alcanzar y mi destino cumplir. Cristo, te entrego mi vida, lo pongo todo a tus pies, pues sé que contigo puedo triunfar, nada me vencerá. Espíritu me llena de poder, verdad caminaré, con tu fe montañas moveré, a tus ojos les serviré. Espíritu me llena
pongo todo a tus pies, pues sé que contigo puedo triunfar, nada me vencerá. Nada me vencerá. Tu espíritu me llena de poder, en tu verdad caminaré, con tu fe montañas moveré, a Cristo yo le serviré. Espíritu me llena de poder, en tu verdad caminaré, con tu fe montañas moveré, a Cristo yo le serviré. Te exaltamos, Señor. Solo a ti es toda la gloria y la honra, mi Dios. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te falta
En aquel tiempo oré a Jehová y le dije: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, sino que me dijo: Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos hacia el oeste, al norte, el sur y el este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Instruye a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les entregará la tierra que verás. Y nos quedamos en el valle, enfrente de Bet Peor. Amén. Bueno, estamos viendo la oración de Moisés, ¿verdad? Hay un clamor de Moisés por entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio encontramos discursos de Moisés al pueblo de Israel, recordando victorias que Dios les había dado en sus batallas, también dándoles instrucciones, animándolos, bendiciéndolos. Habían pasado ya los 40 años en el desierto y era tiempo de que ya se estaban organizando para pasar el Jordán y para establecerse como nación. Moisés está hablando al pueblo de cómo suplicó a Dios. Dice: alaba a Dios, reconoce su grandeza, su poder. Dios había hecho maravillas en medio del pueblo. Dios hablaba con Moisés y muchas veces le concedió lo que pidió. Había sacado al pueblo de Israel de Egipto de una manera muy espectacular. Los pueblos conocían el poder del Dios de Israel. Entonces, vemos que Moisés quería entrar a la tierra prometida, pero aunque suplicó, Dios no le permitió entrar. Entonces, le dice Moisés al pueblo: el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes. Él está responsabilizando al pueblo que por causa de ellos Moisés no iba a poder entrar a la tierra prometida. Pero hay una razón por la que Dios no lo dejó entrar. Muchas personas yo creo que leen esta parte y dicen: ay, ¿cómo que no dejó entrar a Moisés? Si Moisés estuvo con el pueblo todo el tiempo y sufrieron mucho y le batallaron y a la mera hora no lo dejó entrar. Pues que como que nos parece a veces hasta que fuera una injusticia, ¿verdad? El pueblo de Israel, en Números 20 del 1 al 13, si quieren buscarlo, vemos por qué, ahí vamos a encontrar por qué Dios no le permitió a Moisés entrar. El pueblo llegó a Sin, en Cádiz. Bueno, dice que es un desierto, y allí murió María y la sepultaron. Y como no había agua para toda la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón y comenzaron a quejarse y a murmurar, ¿no? ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué nos trajeron aquí a este desierto, no? Y le reclaman de la situación. Todos sabemos que el agua es muy importante para todas las personas. Entonces, el agua es necesaria todos los días. Cada día las personas necesitan agua para poder vivir. Entonces ellos ahí no tenían agua y pues lo normal fue que se enojaron y pues fueron y le reclamaron a los líderes. Moisés y Aarón eran los líderes y eran los responsables de resolver el problema del agua. Y entonces ellos fueron al tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Entonces Dios les habla y le dice a Moisés: toma tu vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Vemos que le van a hablar a una peña, a una piedra. Normalmente no sale agua de una piedra, ¿verdad? Aunque le hablemos, si yo voy y le hablo a una piedra,
no va a salir agua. Pero vemos que Dios había hecho muchos milagros, porque Dios hace cosas sobrenaturales. Dios había abierto el mar, había mandado las plagas, las había detenido, porque Dios hace cosas así. Entonces Dios le dice, ve y habla, toma tu vara, dice, y ella te dará agua, y le sacarás agua de la peña, y la darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Dios le da instrucciones muy claras a Moisés. Le dice, vas a hablar a la peña y la peña te va a dar agua. Y tú, como líder, vas a darles agua a las personas y también a los animales les vas a dar agua. Entonces Moisés tomó la vara y reunieron a la congregación de la peña. Y hasta allí todo iba muy bien. O sea, se juntaron a la congregación. Pero entonces Moisés les dice, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Lo que hizo Moisés no fue lo que Dios dijo. Las instrucciones de Dios eran claras. Dios se disgustó por la conducta de Moisés y Aarón y les dijo que no meterían a esa congregación en la tierra. Dios ordenó hablarle a la peña. Y Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios le dice a Moisés, no creíste en mí. Moisés le daría agua al pueblo, pero en lugar de eso Moisés regaña al pueblo. Les dice, oíd ahora, rebeldes. Entonces, en lugar de, dice Señor, les das agua a ellos y a sus bestias, o sea, a ellos, a sus animales. Le está diciendo que trate bien al pueblo. Y entonces él se enoja y pues los regaña. Y luego cuando les dice, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Fueron culpables de enaltecerse ellos mismos en lugar de enaltecer a Dios. Dios es quien hace salir agua de la peña, no Moisés ni tampoco Aarón. Pero ellos dicen, no, les hemos de hacer salir agua, o sea, como si hubieran sido ellos, pero no eran ellos quien daban el agua. Dios juzgó a los líderes porque no los santificaron delante de Israel. Fueron culpables de darse la gloria ellos en lugar de dársela a Dios. El Señor Todopoderoso recibe la honra cuando sus siervos reconocen que no es por sus manos, sino por el poder de Dios que se hacen los milagros en su reino. Dios les dio instrucciones de paciencia y amor, pero Moisés perdió el control sobre la situación y sobre sí mismo. Como líder perdió la paciencia con la gente que estaba tratando de guiar. Y también le desobedeció a Dios. Fueron incrédulos y no honraron a Dios delante del pueblo, como cuando los 2 espías, ¿se acuerdan que enviaron 2 espías a que checaran el territorio? Y entonces fueron y regresaron. Y de esos espías, 10 no tenían confianza en Dios. Entonces 2 sí tenían. Caleb y Josué pues dijeron, no, sí vamos a entrar, Dios nos va a ayudar, pero los demás no. Entonces fue cuando esos 2 espías fueron a inspeccionar la tierra y solo 2 confiaron en Dios y animaron al pueblo. Pero los otros 10 no creyeron y desanimaron al pueblo. ¿Y qué pasó con esos espías? No entraron a la tierra prometida. Dios no les permitió entrar. Entonces así dice, sino al contrario, pasaron 40 años y solo entraron Caleb y Josué y una nueva congregación. Y en este juicio Moisés y Aarón tampoco entraron. Les pasó lo mismo que a los espías que no confiaron en Dios. La fe en Dios y el honrarle es para toda la vida y en todo lo que hacemos. Dios da sus promesas a los que confían en Él. Moisés y Aarón habían ido muy bien, o sea, en todo su caminar, y ya para entrar a la tierra pasa esta situación. Entonces, pues perdieron el control y a veces por no poder controlar nuestro carácter y por no confiar en Dios, perdemos cosas. Entonces,
En la sequía es Dios quien manda la lluvia para el pueblo. En la sequía espiritual, Jesucristo nos da esa agua viva para todos los sedientos. Esa agua viva es el Espíritu Santo en nosotros. Es la vida que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Dios no culpa al pueblo, a Moisés y Aarón. Se fijan cómo, aunque Moisés dice, no, por culpa de ustedes no voy a poder entrar a la tierra prometida, Dios no dice, la culpa. No, Dios responsabiliza a Aarón y a Moisés y les dice, ustedes no van a entrar. Entonces el Señor les dijo Moisés, el Señor se enojó conmigo y me dijo, basta, no hables más del asunto. Sube arriba del monte Pisga y mira al norte, al sur, al este y al oeste, pero el Jordán no lo cruzarás. Dios fue firme y dijo no, y fue no. Entonces así, a veces pensamos que Dios, o sea, yo creo que él le estaba insistiendo para ver si Dios cambiaba de opinión, pero Dios no cambió. Dios le dijo, desde un principio le dijo, no entrarás, y él no entró. Dios le da instrucciones a Moisés de apoyar a Josué. Dice, Josué va a entrar, anímalo a él, ayúdalo, apóyalo, porque es Josué quien va a entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 32, 48, 52, se le permite otra vez a Moisés contemplar la tierra de Canaán, desde el monte Nebo, en Moab, frente a Jericó. Y Dios le vuelve a decir, por cuanto pecaste contra mí y no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá. Entonces Dios le seguía sosteniendo, puedes verla, pero no vas a poder llevar al pueblo. En el capítulo 34:4, Dios le permite ver la tierra y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Te permito verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces ahí es el último capítulo de Deuteronomio y vemos cómo se termina Deuteronomio con la muerte de Moisés. Entonces ahí nos habla de cómo murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Entonces no entró y murió, pero Dios le decía, ¿sabes qué? Ya te vas a morir, ya prepara a Josué. O sea, Dios, eso a mí me sorprende, cómo Dios hasta le dijo que ya se iba a morir. Entonces, nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Lo lloraron 30 días en los campos de Moab. Josué fue lleno del espíritu de sabiduría y el pueblo reconoció su autoridad. Entonces, después en Josué vemos cómo Josué entra con el pueblo, reparte las tierras, luchan y Josué es responsable de repartir la tierra. Pero dice que no hubo nadie como Moisés en todas sus señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto. A veces pensamos que Dios nos debe conceder todo lo que pedimos, porque somos sus hijos, pero no es así. O pensamos que podemos desobedecer a Dios y como Dios es muy bueno, debe perdonarnos y no darnos consecuencias. Tampoco es así, sabemos que Dios sí da consecuencias a sus hijos, porque a veces Dios tiene que trabajar con su carácter. Debemos aceptar cuando Dios nos diga que no. A veces Dios nos va a decir que sí, a veces Dios nos va a decir que no. Y nosotros debemos aceptar cuando clamamos a Dios y que Dios nos dice que no. Y debemos de honrarlo siempre. El rey David quería construir el templo de Dios en Israel. Entonces él estaba preparándose para construir el templo, empezó a juntar todo, madera, oro, plata, todo lo que él estaba muy entusiasmado, él quería construir el templo. Y entonces Dios le dice que no. Pero también Dios le dice por qué.
Muchas veces Dios nos va a decir por qué no. Y también por qué sí. Entonces, Dios le dice, no, dice, tú eres hombre de guerra y has derramado demasiada sangre. Entonces, por eso él no podía construir el templo. Pero sabemos que lo construyó su hijo Salomón. Entonces, el apóstol Pablo tenía un aguijón y le pidió al Señor que se lo quitara 3 veces. Y el Señor le dijo que no. Le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces él fue por causa de que Dios tenía que trabajar con su carácter. Jesús no quería tomar la copa amarga y tuvo que tomarla. Ellos son un ejemplo para nosotros. Si Dios es nuestro rey, entonces Él es quien decide y nosotros respetamos su decisión y su autoridad. Aceptamos cuando nos dice que no. Cuando nos disciplina, cuando trabaja en nuestro carácter, confiamos en Él. Porque Dios lo conoce todo y nos ama como sus hijos que somos. Y muchas veces Dios nos explica y nos dice por qué no, nos da la razón. En la transfiguración, uno de los que está con Jesús es Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida con el pueblo, pero no quiere decir que haya dejado de ser hijo de Dios. A veces Dios nos va a decir que no a algo, pero no dejamos de ser sus hijos. Cierto que Dios nos disciplina, pero no dejamos de ser sus hijos. Al recibir todos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, y es para siempre. Dios nos guía y también nos cuida y nos disciplina, pero eso pasa cuando desobedecemos, ¿sí? Entonces, si ustedes caminan bien con Dios en una comunión, pero también, aunque las personas sean buenas personas, vemos en Job, cómo Job era una buena persona, o sea, y era íntegro, obedecía a Dios, aún así Dios tuvo que trabajar con su carácter, tuvo que trabajar en su vida. Siempre nos escucha, ve lo que es correcto y conforme a su voluntad. Y si nos concede muchas veces lo que pedimos, pues damos la gloria a Dios, pero también a veces Dios no nos va a conceder lo que le pedimos. Y yo considero que cuando Dios no nos concede algo es también por nuestro bien. Aquí vemos cómo Moisés no estaba glorificando a Dios delante del pueblo. Entonces vemos cómo le afectó, porque era el líder. Entonces debemos de glorificar a Dios siempre y reconocer que hay muchas cosas, o sea, bueno, que todo viene de Dios, porque dice que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, vemos que cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. Y aunque somos hijos de Dios, vamos a enfrentar dificultades y problemas. Y aún así tenemos que siempre glorificar a Dios y bendecirlo y honrarlo. Entonces, pues yo los invito a eso, a que honremos y glorifiquemos a Dios en cualquier situación que pasemos y que reconozcamos quién es Dios, pues delante de todas las personas, ¿verdad? Y ahora en la semana que llovió, yo dije, pues es Dios quien nos da la lluvia, ¿verdad? Hay que reconocerlo, que es Dios quien nos cuida, quien nos da todo. Y también que Jesucristo, como ahí Jesucristo dice que Él nos da agua viva, dice, para los que lo buscamos también. Bueno, vamos a orar. Quiero que me acompañen a orar porque pues podamos todos estar contentos siempre con la respuesta que Dios dé a nuestras oraciones. Señor y Padre amado, alabado seas y bendito sea tu santo nombre, Padre. Tú eres digno de honra y de gloria y de adoración. Y Señor, reconocemos que tú, Señor, eres quien nos proporciona, Señor, todo, Padre. Que toda buena dádiva y don perfecto proviene de ti. Señor, desde la vida, la salud, los trabajos, la lluvia, Señor, todo lo que nos da, Señor,
es bueno para nosotros y te lo agradecemos. Ayúdanos siempre, Señor, a clamar a ti y a buscarte, Señor, en todo tiempo, a obedecerte también, Señor, y también a aceptar, Señor, lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Si quieres disciplinarnos, si quieres, Señor, pues decirnos que no algunas veces, pero también, Señor, darte gracias por todo lo que nos das. Señor, bendito seas y alabado seas. A ti sea toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.